Hermanos, que Dios les bendiga, buenas tardes. Vamos a comenzar en este tiempo con la predicación. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Y sí, efectivamente, el día de hoy terminamos nuestra serie de predicaciones referente a al servicio. Todo el mes de agosto, agosto hemos estado hablando acerca del servicio. Y bueno, vamos a mencionar un poco lo que hemos hablado durante los domingos pasados y vamos a englobar todo esto para terminar en un punto final. Así que vamos a hacer una oración y vamos a comenzar en esta tarde. Padre, te damos las gracias el día de hoy por la vida que nos das. Agradecemos, Señor, la oportunidad que tú nos das de estar aquí, de escuchar tu palabra, de escucharte a ti, de alabar tu nombre, de poder, Señor, elevar cantos a tu nombre. Pedimos, Padre, en esta tarde, en este tiempo, que tú abras nuestros corazones, que tú nos ayudes a entender lo que tú quieres hablarnos, que tú nos ayudes a comprender, Señor, las verdades sobre las cuales vamos a estar meditando en tu palabra. Pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes. Pedimos por los que nos escuchan en línea, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender lo que tú quieres hablarnos, podamos, Señor, comprender tu palabra y no solo comprenderla, sino también ponerla por obra. Pido, Padre, que tú hables por medio de mí, que tú pongas las palabras correctas en mi boca para comunicar tu mensaje de manera fiel. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Bueno, vamos entonces a meditar en la palabra de Dios, en lo que hemos estado hablando en el servicio. Solamente para recordar un poco, el primer domingo de agosto hablamos sobre el fundamento, sobre la base esencial, la base principal del servicio, el cual es el Señor Jesús. Durante ese primer domingo estuvimos hablando del ejemplo del Señor Jesús. La noche antes de ser crucificado, antes de la última cena, el Señor Jesús se pone frente a sus discípulos y lava sus pies. Mencionábamos entonces que este era un ejemplo del servicio. En las mismas palabras del Señor Jesús, Él les dice: así como yo se los he hecho hoy, ustedes también tienen que hacerlo. No necesariamente el lavar los pies, sino la manera de servirse, sino la manera de tener disposición para servir el uno al otro. Mencionábamos que el lavar los pies era una costumbre de Medio Oriente de aquellos entonces, que el anfitrión, el que recibía gente a su casa, mandaba al sirviente, a su sirviente, a lavarle los pies a los invitados. Bueno, en este caso, el anfitrión básicamente era el Señor Jesús, Él era el que iba a dar la cena. El anfitrión se viste de sirviente y lava los pies a sus discípulos. Y bueno, mencionábamos también como dato interesante que el Señor Jesús lava los pies a los discípulos, pero también lava los pies a Judas. Aún sabiendo que iba a traicionarle, obviamente el Señor Jesús ya sabía, sabiendo que iba a darle la espalda, que le iba a dar la puñalada, Judas, el Señor Jesús, le lava los pies. No como nosotros, que usualmente decimos: no le hables a ese porque me habló feo, no le hables a ese porque me trató mal, no le hables a ese porque me traicionó, no le hables a ese. Bueno, el Señor Jesús, más que hablarle, se hace su sirviente. Entonces, lección para nosotros de cómo debemos tratar a los que nos traicionan. Bueno, el segundo domingo hablamos de hacer el bien sin mirar a quién, y hablábamos del apóstol Pablo, que regañaba a los hermanos gálatas y les decía: hermanos, tienen lo que sucedió con ellos es que entraron herejías, la herejía judaizante. Ellos empezaron a hacer prácticas del judaísmo. Y decíamos el peligro que hay en la herejía judaizante, que se trata de obtener la salvación por medio de guardar la ley. Entonces Pablo los regaña, empieza a regañar a los hermanos gálatas. Gálatas es una carta con un sentido muy fuerte. Pablo está enojado, los está regañando, está celoso el apóstol Pablo porque han dejado el verdadero evangelio. Ahora se están haciendo judaizantes, están practicando la ley judía para tratar de obtener favor de Dios, y Pablo está enojado, obviamente, está celoso porque está viendo que han abandonado el verdadero evangelio. Parte de esto mencionábamos que Pablo los regaña porque han dejado de ayudarse.
unos a otros. Dice el versículo que veíamos que se estaban mordiendo entre unos y otros. Y Pablo los está regañando por eso. Mencionábamos entonces que Pablo está enseñando que la esencia del evangelio es servir a otros, que la esencia del evangelio es ponerse al servicio de los demás. Y los manda a eso y les dice que tienen que servir a todos, tienen que hacer el bien a todos, sobre todo a los hermanos de la fe. Y entonces Pablo los regaña porque han dejado eso a un lado, porque han dejado de servirse los unos a los otros. Pablo ahora los está regañando. Y la semana pasada hablábamos de algo que se llama la ley de la no contradicción. Volvemos a ver palabras del apóstol Pablo, pero ahora en Romanos, en donde Pablo está diciendo que a quien nos ponemos a su servicio es de quien nos hacemos esclavos. A quien obedecemos es de quien somos sus siervos. O al Señor o al pecado. Al Señor o a Satanás. No podemos entonces ser siervos del Señor y ser siervos de Satanás al mismo tiempo. Hablábamos de esta ley de la no contradicción, que dice que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. O algo es o algo no es, pero las cosas no pueden ser y no ser. Aquí Pablo lo que está diciendo es que si hemos sido partícipes de la salvación, ya no podemos participar más, ya no podemos pertenecer más al servicio del pecado, al servicio de Satanás. Lo que dice el apóstol Pablo es que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para el Señor. Ahora somos siervos del Señor y la reprensión del apóstol Pablo viene a causa de que tristemente, habiendo sido partícipes de la obra de salvación, de la regeneración, de que hemos sido crucificados con el Señor, que hemos sido sepultados en el bautismo y también resucitados en el mismo bautismo, dice el apóstol Pablo, a pesar de eso, tristemente se puede aún presentar los miembros de nuestro cuerpo al servicio del pecado. Entonces, el regaño del apóstol Pablo viene ahí, de que no podemos ser del Señor y ser al mismo tiempo del pecado. Y aparte que eso es una contradicción, como bien lo dijimos, no se puede ser y no ser. Y también mencionábamos que la persona que es así, si somos así en nuestra vida, no podemos vivir la vida de manera completa, de manera plena, porque si pertenecemos al Señor, pero al mismo tiempo le pertenecemos al pecado, ninguna de las cosas las vamos a hacer de manera plena. No vamos a poder servir a Dios plenamente porque hay pecado en nosotros, pero tampoco podemos disfrutar del pecado porque tenemos conciencia de que a Dios no le agrada. Eso es una vida a medias, esa es una contradicción. Y entonces el regaño del apóstol Pablo, la exhortación del apóstol Pablo es: no podemos seguir participando de las obras del pecado porque ya no somos siervos del pecado, ahora somos siervos de Dios. Y entonces de todo esto hemos hablado, del servicio a los demás y del servicio a Dios. Y vamos a culminar el día de hoy hablando una vez más de las palabras del apóstol Pablo, pero ahora a los Efesios. Pablo ahora está escribiendo a los cristianos en la ciudad de Éfeso. Así que vamos a ir a la carta a los Efesios en el capítulo 4. Nos vamos a quedar en el versículo 11. Efesios 4:11. Y mientras usted lo busca, déjeme contarle un poco acerca de la carta de Efesios. Esta carta no es un regaño como vimos con Gálatas. El apóstol Pablo ahora aquí está escribiendo de una manera más tranquila, de una manera más pacífica, y está hablando de un tema importante. La carta a los Efesios habla sobre un tema general, que es el misterio. El misterio de Dios que ha sido revelado por medio del Señor Jesucristo y ahora específicamente escrito por el apóstol Pablo. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, a lo largo de los capítulos de Efesios, el apóstol Pablo se encarga de explicar que el misterio que Dios ha tenido oculto por mucho tiempo ahora ha sido revelado. Ese misterio es la salvación de parte de Dios para los gentiles. Y qué mejor que el apóstol a los gentiles sea quien esté explicando este misterio. A lo largo de toda la antigüedad, en el corazón de Dios siempre hubo el deseo de salvar a la humanidad, de salvar a los gentiles. Pero bueno, con el tiempo la nación de Israel se adueñó de esa salvación, la hizo propia, la hizo suya y se hicieron celosos de eso. No aceptaban entonces que otra gente llegara a la salvación. Por lo que
Pero bueno, eso es la nación de Israel. Lo que vemos en el corazón de Dios es que siempre hubo ese plan de que los gentiles, o sea, los que no son de Israel, o sea, nosotros, llegáramos a ser salvos. Y el que fue comisionado para llevar a cabo esa obra fue el apóstol Pablo. El mismo Señor Jesús lo comisiona como el apóstol a los gentiles. Y él es el que se encarga de plantar las primeras iglesias fuera de territorio judío, fuera de territorio de Israel. El apóstol Pablo es el que empieza con esta obra. Entonces, a lo largo de Efesios está explicando este misterio, que ahora ya no es misterio, porque ahora lo está explicando, pero que fue misterio a lo largo de toda la historia. El misterio es que Dios quería salvar a los gentiles. Dios quería salvar a la humanidad. Y entonces, de esto se trata la carta a los Efesios. Fue oculto, no fue tan claro a lo largo del tiempo, pero ahora por la venida del Señor Jesucristo y la comisión de parte de Jesús al apóstol Pablo de ir a predicar a los que no son judíos, es que se vuelve claro esto que fue en un tiempo un misterio. Ahora ha sido revelado, el Señor quiere salvar a los gentiles. Y entonces, mientras está hablando de esto en el capítulo 4, comienza a hablar acerca de la unidad que hay dentro de la iglesia, que debe de haber dentro de la iglesia del Señor Jesús. Empieza describiendo que la iglesia es un solo cuerpo, el cuerpo del Señor Jesús. La iglesia universal, que quiere decir todos los cristianos alrededor del mundo. ¿Qué tipo de cristianos? Bueno, los que verdaderamente han creído en el sacrificio del Señor Jesús, los que han creído que son salvos por gracia. Y por eso Pablo entonces aquí empieza a hablar de esta unidad que hay, que dice ahí en el 4:4, estoy leyendo la Reina Valera 2015, dice de la siguiente manera: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Entonces Pablo está hablando de la unidad de la iglesia, que somos uno en el Señor Jesús, que si verdaderamente hemos creído en Él, que si verdaderamente creemos que Él es Dios, que si creemos que Él verdaderamente ha venido en carne y sangre, que ha dado su vida, que es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Si creemos esto, entonces somos parte de su cuerpo. Menciono esto y menciono estos puntos importantes porque son bases doctrinales importantes de la verdadera fe cristiana. Porque muchas otras sectas y grupos cristianos, entre comillas, no creen esto. No creen que el Espíritu Santo sea Dios, no creen que Jesús sea Dios. Y entonces, si no creen eso, están creyendo un evangelio diferente a lo que predicó el apóstol Pablo, a lo que predicaron los primeros apóstoles. Entonces no pertenecen a esa una sola fe de la que está hablando Pablo. Y bueno, entonces Pablo, describiendo este solo cuerpo del Señor Jesús, esta sola iglesia que existe a lo largo de la humanidad y a lo largo de la historia, que hemos creído en el Señor Jesús, pasa a hablar sobre cómo se edifica, cómo crece esta iglesia, este cuerpo. Y aquí es a donde nos vamos a empezar a quedar fijos. En el 4:11 dice de la siguiente manera. Estos son versos conocidos. 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces Pablo está hablando de la unidad de la iglesia. Está hablando de cómo se unifica la iglesia y cómo crece esa iglesia que el Señor ha formado. Está entonces describiendo que Dios ha dado dones, ha dado capacidades a su iglesia para que pueda ser uno, para que puedan crecer juntos. Un don es una habilidad, es una capacidad dada únicamente por Dios. No es una habilidad humana, no es una habilidad aprendida, es una habilidad únicamente dada por Dios. Es una capacidad divina. Eso es un don. Una persona que no es creyente no tiene
un don de Dios. Pero todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, tenemos por lo menos un don de parte de Él. Y entonces Pablo empieza a explicar que a través de estas capacidades divinas dadas por Dios, únicamente por Dios, es como se unifica la iglesia y cómo crece. Y empieza a describir algunas de ellas. Empieza a describir primeramente a los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Específicamente está hablando de los 12. Los 12 apóstoles que el mismo Señor designó para la predicación. Dios les dio la autoridad a ellos para establecer la base y el fundamento de la iglesia cristiana. Los 12 apóstoles. Está describiéndolos a ellos, a los apóstoles. Ellos, hoy en día, debemos de ser claros en el hecho de que ya no hay más apóstoles. Los únicos apóstoles que cargaban el título completo eran ellos, eran los 12 que el Señor designó. Los 12 que el Señor los encomendó para ser la base de la iglesia. Ellos, los apóstoles, ellos son los únicos apóstoles. En la actualidad ya no hay sucesión apostólica. Y para eso que se escucha que viene el apóstol de tal lado, el apóstol de aquel otro lado, esos no son apóstoles. Los verdaderos apóstoles, cuando murieron, se terminó el ministerio apostólico. Ese es el ministerio único. Entonces, cuando escuchamos que dicen, viene el apóstol de tal país, o el apóstol de acá, o el apóstol de allá, cuidado con eso, porque los verdaderos apóstoles ya murieron. Podemos aclarar algo en cuanto a los apóstoles. La palabra apóstol en griego tan solo quiere decir enviado. La palabra apóstol en griego es apóstolos y quiere decir enviado. Entonces, teniendo en cuenta que la palabra apóstol significa enviado, podemos entender de alguna manera que también, por ejemplo, los misioneros cumplen esa función porque son enviados. Bueno, los misioneros no se hacen llamar apóstoles. Eso es algo interesante. El que se hace llamar apóstol no es un misionero usualmente. El que sí es un misionero no busca el renombre de apóstol. Porque enviado es la comisión que el Señor les dejó a los apóstoles. Vayan y prediquen. Eso es lo que les dijo directamente a los 12. Entonces, un misionero cumple de alguna manera con esa función de ir, es enviado. Dios lo envía a predicar a otro país, a una comunidad, lo manda a llevar el evangelio. Pero bueno, hay diferencia porque si va un misionero, este misionero no va a establecer las reglas, las leyes básicas de la fe cristiana, porque esas solamente las establecieron los 12 apóstoles, con la autoridad de parte del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Bueno, entonces decimos, Pablo está hablando aquí de los apóstoles, ellos, pero también podemos mencionar a los misioneros, los que van, dejan todo y predican en otra parte del mundo como lo hicieron ellos, siguiendo el ejemplo de los 12 apóstoles. Ellos dejaron sus vidas por ir y predicar del Señor Jesucristo y murieron. Todos ellos murieron martirizados, murieron a causa del evangelio, excepto Juan. Bueno, también pasa a hablar y dice que hay profetas. El apóstol Pablo habla y dice que hay profetas, que Dios ha dado profetas a su iglesia. ¿Qué tipo de profetas? Como los del Antiguo Testamento, que eran voceros de parte de Dios. Y en este tiempo, en el Nuevo Testamento, en el que él está escribiendo, también había profetas, porque la revelación no había sido completada. No teníamos la Biblia completa en aquel entonces. No estaban completos los libros. Pablo no había terminado de escribir sus cartas. Entonces, en ese tiempo, todavía había quienes Dios les daba mensajes especiales y ellos eran los voceros de parte de Dios. ¿Cuál es el ministerio del profeta? Traer un mensaje de parte de Dios que siempre se va a basar en exhortación y en un llamado al arrepentimiento, en dejar el pecado y volverse a Dios. Ese es el mensaje esencial de los profetas, no como hoy en día que el profeta siempre trae revelación acerca del futuro y que trae el profeta porque quiero que me diga qué va a ser de mi vida en el futuro. Ese no es el verdadero ministerio del profeta. Sí tiene que ver. Dios les revelaba cosas a los profetas acerca del futuro. Y era el mensaje complementario. Se arrepienten, va a pasar esto. Si no se arrepienten, va a pasar lo otro. Era un mensaje complementario, pero se basaba en que arrepiéntanse. No necesariamente había revelaciones acerca del futuro. Y eso lo vemos en algunos de los profetas menores. Muchos de ellos no traían revelaciones del futuro.
Muchos de los profetas menores tan solo traían mensaje de arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Si alguno de esos profetas menores estuviera en la actualidad, dirían que no es un profeta, porque no trae mensajes del futuro. Pero bueno, sí, claro. Entonces, el profeta, en el tiempo del apóstol Pablo y de los que está hablando él, eran estos hombres mensajeros, voceros de parte de Dios que traían el mensaje de arrepiéntanse, como lo vemos a lo largo de toda la escritura, no como los que se llaman profetas hoy en día. Y dentro de este ministerio del profeta, que es traer el mensaje de Dios y ser vocero de Dios, entran los predicadores, entran los que predicamos, porque parte de nuestro mensaje esencial debe ser arrepiéntanse. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Todo aquel que verdaderamente predica sobre arrepentirse, sobre volverse a Dios, cumple con este ministerio del profeta, que es ser vocero de Dios, que es traer las palabras de Dios a la gente. Ese es el ministerio del profeta. Luego Pablo pasa a hablar de los evangelistas. Los evangelistas que tienen una capacidad de parte de Dios para predicar el evangelio, para predicar la salvación por gracia de manera específica a una persona. A lo largo de la historia ha habido grandes evangelistas como Billy Graham, por ejemplo, muy famoso, muy conocido. Ha habido grandes evangelistas. A esa gente Dios les da una capacidad especial para predicar el evangelio de manera directa, de manera clara. Es una capacidad dada por Dios únicamente. Y luego pasa a hablar de los pastores y maestros, que este es un asunto que igual ha sido un tanto controversial, porque se preguntan si se refiere a pastores y aparte maestros. Pero la conclusión más propia es que está diciendo el apóstol Pablo que hay pastores como diagonal maestros. O sea que el pastor tiene también una tarea como maestro. O sea, van en conjunto. Estos pastores y maestros es gente a los que Dios les da una capacidad también especial para el cuidado nato de la iglesia, para el cuidado de las ovejas, y que ese cuidado personal conlleva una enseñanza directa. Por eso es que es pastores y maestros, porque al cuidar están enseñando por dónde caminar. Al cuidar están enseñando por dónde deben de andar. Y entonces Pablo está hablando de estos, mencionamos 1, 2, 3, 4. 4 dones, 4 ministerios, por decirlo así, que están dentro de la iglesia, que sirven para la unión y para el crecimiento de. Pero no son todos. Hay más dones. Y estos también los dice el apóstol Pablo, por ejemplo en Romanos 12, en el capítulo 6. Versículos 12:6 al 8, Romanos 12:6 al 8 dice: de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad. El que preside, con diligencia. Y el que hace misericordia, con alegría. Entonces a la lista aquí se unen más dones. Ya tenemos a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros, a los apóstoles, pueden ser los misioneros. Y aquí se añaden varios más. Está hablando del que sirve de manera especial, está hablando del que enseña, bueno, ya dijimos maestros, estamos hablando del que exhorta, del que comparte, del que dirige, del que hace misericordia, del que tiene misericordia de la gente. O sea, tener misericordia es un don de Dios también. Hay gente que tiene un don especial, es una sensibilidad especial para compadecerse de los otros. Ese es un don únicamente dado por Dios. Y en general todos debemos servir, todos debemos predicar el evangelio, todos debemos llevar la palabra, todos debemos tener misericordia. Eso es en general, pero Dios da ciertos dones especiales a gente, les da sensibilidad aún más profunda y especial para servir. Hay gente que tiene un don especial para servir, que ve oportunidades para servir donde otros no la ven. Hay gente que Dios le da el don de misericordia, que ellos tienen una sensibilidad especial para hacer misericordia donde otros no la ven, aunque todos tengamos en general sensibilidad por misericordia hacia los demás.
Pero hay más dones, todavía hay más. Dice Pablo en 1 Corintios 12 al 28, que a unos Dios puso en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después a los que hacen milagros, a los que tienen sanidades, los que hacen sanidades, los que ayudan, los que administran y los que hablan en otros idiomas, en otras lenguas. Entonces, a la lista se añaden más dones. Entonces hablamos de los que hacen milagros, de los que pueden sanar gente, a los que ayudan, porque entonces ayudar parece ser un don de Dios también, a los que administran, a los que saben manejar cosas y a los que tienen una capacidad de Dios para hablar en otros idiomas. Entonces la lista de dones se está haciendo grande. No, creemos que no son listas exhaustivas, creemos que no solamente son esos, porque algunos de estos se repiten, sino que son capacidades que Dios da para que la iglesia crezca. No todos vamos a ir encajonados en eso, sino que Dios da dones según la necesidad de su iglesia, según cómo se requiera. Entonces, ya tenemos muchos otros. Tenemos al que ayuda, al que administra, tenemos al que hace misericordia, tenemos al que hace milagros, tenemos al que enseña, tenemos al que es enviado, tenemos muchos, y todavía tenemos más, y viene el apóstol Pedro y le pone su granito de arena y dice 1 de Pedro 4:11, si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces, está hablando básicamente de lo mismo, de el que predica, del que enseña. No necesariamente el que se para aquí enfrente, sino el que enseña a otra persona. Eso ya es predicar. El que presta un servicio. Entonces tenemos una lista de dones bien grande. Estamos hablando de los que me enseñan, de los que predican, de los que son enviados, de los que hacen misericordia, de los que ayudan, de ¿qué otro mencionamos? Del que administra, del que dirige, del que hace milagros, del que hace sanidades, ¿qué otro tengo por aquí? Del que hace servicio, del que exhorta, del que comparte. Tenemos una infinidad de dones que Dios ha dado a su iglesia. Entonces, Pablo aquí está diciendo que todos estos dones Dios los ha dado a su iglesia. Dios ha establecido en su iglesia dones. Dios ha dado capacidades a su iglesia. Y quizá entonces usted se esté preguntando por qué estamos hablando de los dones y de las capacidades que Dios da a su iglesia. Bueno, esta respuesta la encontramos en Mateo capítulo 20. Vamos a ir a Mateo capítulo 20, 28. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28 dice de la siguiente manera. Mateo 20, 28 dice así. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, quizás se siga preguntando, ¿y esto qué tiene que ver directamente? Bueno, aquí va la respuesta. Al principio de toda esta serie de mensajes, comenté que Mateo 20, 28, este versículo, que se repite también en Marcos, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, era la base de todos estos temas, estas predicaciones que hemos hablado en cuanto al servicio. Esta es nuestra base principal, que el Señor Jesús vino para servir y no para ser servido. Este es nuestro núcleo, esta es nuestra base, esto es nuestro punto de partida. Aquí es donde este ha sido nuestro fundamento para hablar acerca del servicio. Este servicio es el que debemos de replicar. Este servicio es el que nosotros debemos practicar en nuestra vida, como Él mismo nos los dijo. Así como yo lo hice, ustedes también tienen que hacerlo. El asunto aquí es el siguiente. Este versículo que dice que el Señor no vino para ser servido, sino para servir, provienen de la misma palabra en griego. Esta palabra es la palabra diaconía. Y la palabra diaconía significa servir como sirviente, ayudar, socorrer o dar un servicio. Entonces, el Señor vino aquí al mundo no para ser servido, sino para servir. Vino para hacer diaconía, vino para ser un diácono.
La palabra diácono la conocemos porque es utilizada por el apóstol Pablo para hablar acerca de los servidores dentro de la iglesia que tienen un puesto oficial reconocido. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, bueno, los que van a ser diáconos tienen que cumplir con estas especificaciones. De ahí proviene la palabra diácono, el que sirve, el que presta un servicio. Entonces, aquí es lo llamativo. Dice este pasaje de Mateo que el Señor Jesús vino a diaconar. Vino no a ser diaconado, sino a diaconar a los demás. Vino a servir a los demás. Esta palabra entonces nos suena familiar. Y ahora regresamos a Efesios 4 en el versículo 12. Habiendo ya explicado lo de los dones y en qué consisten los dones, el 4:12 dice el apóstol Pablo, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo leo en otra versión, la Nueva Biblia Viva dice, su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Y la palabra de Dios para todos dice, Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí viene la conexión. Dios ha dado los dones a la iglesia, Dios nos ha dado dones, nos ha dado capacidades a cada uno de nosotros, si hemos creído en Él, si hemos sido salvos, para poder llevar a cabo, para que la iglesia se unifique y crezca. ¿Cuál es el objetivo de que la iglesia se unifique? Llevar a cabo la obra del ministerio, dice aquí. Esta obra del ministerio que dice el 4:12, ministerio es la palabra diaconía. ¿Ok? Entonces, el Señor ha dado dones, nos ha dado dones a cada uno de nosotros para que podamos llevar a cabo la diaconía. ¿Cuál diaconía? La que Él vino a hacer aquí a la tierra. Cuando vimos que el Señor lavó los pies de sus discípulos, notamos que Él da el mandato de que deben servirse, de que deben diaconarse entre ellos como sus discípulos y entre nosotros también como sus discípulos. ¿Cómo entonces es que llevamos a cabo la obra de la diaconía? A través de los dones. Dios me ha dado un don a mí para que yo lo ponga en práctica y así diaconar a los demás, servir a los demás como Él sirvió. Entonces, Él vino a servir, no vino a ser servido, Él vino a diaconar. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que estos dones que el Dios ha dado es con el fin de llevar a cabo la misma obra de diaconía que hizo el Señor Jesús. Entonces la diaconía no solamente tiene que ver con los diáconos que tienen una posición oficial dentro de la iglesia, sino con todo discípulo del Señor. Porque así como Él vino a hacer diaconía, dice el Señor Jesús, ustedes deben de practicar la diaconía entre ustedes. Entonces, el don de la misericordia, el de la enseñanza, el del servicio, el de la exhortación, el de la fe, el del profeta, el del apóstol, el misionero que va y predica, y todos los que hemos mencionado, tienen el fin único de servir, de hacer diaconía. Todos tenemos al menos un don de parte de Dios para servir a los demás, para servir a la iglesia, para servir al Señor, para llevar a cabo la obra de la diaconía. ¿Cómo entonces descubrimos cuál es mi don? ¿Cómo sé cuál es mi don? ¿Cómo sé cuál es esa capacidad que Dios me ha dado a mí? Pues poniéndonos completamente al servicio de Dios, como ya dijimos, no podemos ser a medias, no podemos ser y no ser, sino ponernos al servicio de Dios, ¿cómo? Trabajando en su iglesia. Quizá enseñando, quizá limpiando las sillas, quizá conectando cables, quizá acomodando las sillas, quizá trayendo a alguien, quizá cualquier cosa que se puede hacer. Haciéndolas nos vamos a ir dando cuenta cuál es mi don.
va a haber zonas, va a haber áreas donde podemos desarrollarnos mejor. Hay áreas en las que podemos hacer un mejor trabajo. Eso no quiere decir que no lo hagamos, simplemente que es de ayuda a saber en dónde puedo desarrollarme mejor. Y así trabajando y probando, sabremos en dónde es que podemos desarrollarnos de una manera eficaz y completa para poder llevar a cabo la obra de diaconía que vino a hacer el Señor Jesús y que nos dijo que la hiciéramos entre nosotros. Quizá puedo servir limpiando donde van a estar los hermanos, saludando a la gente que llega, ayudando a gente a que llegue a tiempo, trayendo a alguien nuevo, limpiando el suelo, limpiando cualquier cosa, cualquier tarea, cualquier cosa en la que veamos una necesidad. Ahí es donde podemos ayudar. Y ahí es donde empezamos verdaderamente a llevar a cabo la obra de diaconía, la obra de Dios, el servicio, la diaconía que el Señor Jesús vino a dejarnos y a enseñarnos. Entonces, tenemos esto. El Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Vino a hacer diaconía. Nos deja el mandato de hacer diaconía, de servir a los demás. Y el apóstol Pablo viene y dice, de los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, el fin de esos dones es hacer la misma obra de servicio que hizo el Señor Jesús, la misma obra de diaconía. Entonces, el Señor Jesús nos deja el mandato de servirnos los unos a los otros. La pregunta puede ser, ¿cómo voy a hacerlo? El apóstol Pablo viene y nos dice, con los dones que Dios nos ha dado a todos nosotros, es que llevamos a cabo la obra de la diaconía. El asunto ahora es descubrir cuál es mi don, cuáles son las capacidades que Dios me ha dado, y eso se lleva a cabo sirviendo, ayudando, trabajando. No hay de otra. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, de todo lo que hemos hablado, hablamos del pilar del servicio, hablamos del Señor Jesús como el fundamento del servicio. Hablamos de su mensaje, hablamos de la esencia del evangelio, que es servir a los demás, que es llevar a cabo la obra que él hizo, que es la obra de la diaconía, de servir, de prestar un servicio, de socorrer, de ayudar, como lo hizo él. Si la esencia del evangelio es servir y verdaderamente creemos en el evangelio, nuestra vida debe estar presta a servir a los demás por medio de los dones que Él nos ha dado. Es momento quizá de empezar a preguntarse o ver o reafirmar qué dones son los que Dios nos ha dado, qué dones son los que tenemos y cuáles no tenemos. Que no los tengamos no quiere decir que no vamos a hacer la obra. Sí, es parte del trabajo, pero saber cuál es el don nos ayuda a hacerlo de una manera eficaz, de una manera mejor, porque esto llega a suceder, que hay gente que más o menos ya sabe cuál es su don y lo ponen a hacer un trabajo y dicen, no, yo no lo puedo hacer porque ese no es mi don. Y pues entonces ahí se convierte en un pretexto, ¿no? Pero cuando hay necesidad, entonces ¿dónde queda la ayuda? Entonces ¿dónde queda el servicio? Aunque no sea nuestro don, si parte de nuestra tarea es servir, hay que hacerlo. Bueno, entonces nuestro trabajo ahora es empezar a preguntarle a Dios, obviamente, es lo primero, ¿cuál es mi don? ¿Cuáles son mis dones? Porque no más es uno, Dios nos ha dado varios. Dios es generoso, entonces no nomás nos da de a uno, nos da de a varios. ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles dones tú me has dado? ¿Y cómo los puedo usar para servirte? Y para servir a la iglesia, para cumplir con lo que tú me has mandado de diaconar a los demás, de servirles a los demás. Eso es lo primero. Preguntarle al Señor, ¿cuáles son los dones que tú me has dado? Y otra cosa que recomiendan mucho es preguntar a la gente, a los que nos conocen de cerca, ¿cuál crees tú que es mi don? ¿Cuál crees tú que es
¿O cuáles dones crees que tú, Dios, me ha dado? Porque bueno, uno se ve y normalmente uno dice, no, pues es que yo no lo hago bien o tal, que siempre nos demeritamos o nos crecemos mucho. Pero si le preguntamos a alguien, nos puede dar una opinión más objetiva. ¿Qué es lo que verdaderamente hay en nosotros? ¿Qué es lo que verdaderamente, en qué cosas servimos mejor a Dios? No servir de si servimos o no, sino para servir a Dios en cuanto al servicio a Dios. ¿En qué cosas podemos servir mejor? El fin de todo esto es llevar a cabo la obra que el Señor nos ha dejado, servirnos los unos a los otros, servir a los demás, servir a la iglesia. A través de poner nuestros dones al servicio de la iglesia, es como podemos crecer juntos, es lo que dice Pablo. Crecemos juntos por medio de los dones. Con los dones crece la iglesia, se edifica, se perfecciona la iglesia. Podemos ser, a través de los dones somos edificados, crecemos, a través del uso de los dones llevamos a cabo la obra del Señor Jesús que nos ha mandado, servirnos los unos a los otros. ¿Qué estamos esperando entonces? Es el momento de preguntar a Dios, acercarnos con otra persona, ¿cuál es el don que Dios me ha dado? Para ponerlo por obra, para servir al Señor, para servir a su iglesia y para que como iglesia cumplamos su voluntad, porque la voluntad de Dios es que la iglesia crezca y nos sirvamos los unos a los otros. Bueno, póngase de pie, con esto estamos concluyendo en esta tarde. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la transformación que tú has hecho en cada uno de nosotros, por el proceso que tú tienes con cada uno de nosotros, porque hemos sido partícipes de tu salvación y de la regeneración, de la santificación. Hemos sido parte, Señor, de ser vivificados, de ser resucitados, de ser crucificados, de ser sepultados contigo. Y ahora, Señor, nosotros siendo tuyos, siendo tus siervos, queremos, Padre, llevar a cabo esta obra, atender a tu mandamiento, atender a tu llamado de servirnos los unos a los otros. Y ahora que vemos por medio de las palabras del apóstol Pablo que esto se lleva a cabo mediante los dones que tú nos has dado, pedimos, Señor, que tú nos ayudes a saber, a reconocer cuáles dones tú nos has dado para el servicio de la iglesia, para el servicio tuyo. Quizá el de misericordia, quizá el de servir, quizá el de ayudar, quizá el de administrar, quizá el de ir a predicar, quizá el de enseñar. Ayúdanos, Señor, a saber qué don nos has dado tú, qué dones nos has dado tú para servirte, para servirnos los unos a los otros, para llevar a cabo la obra que tú viniste a hacer, la obra de servir y no ser servido. Eso es lo que nos dejas, eso es lo que nos enseñas, eso es lo que nos mandas. Ayúdanos, Señor, a saber cuáles son nuestros dones, a saber, Señor, de qué manera podemos servirte de manera profunda, de manera eficaz, de una manera completa. Ahora que entendemos que somos tus siervos y que no debemos, Señor, estar tambaleando entre ser y no ser, ayúdanos a comprender, a identificar, a saber qué dones, qué capacidades nos has dado tú para llevar a cabo la obra de la diaconía que tú nos has mandado y nos has ejemplificado. Gracias, Señor, por este mes que nos has permitido hablar del servicio, por estas enseñanzas que tenemos acerca del servicio. Pedimos, Padre, tu ayuda, pedimos tu dirección y que, Señor, podamos poner por obra todo esto, Señor, que hemos aprendido, el poder llevar a cabo la obra de la diaconía que tú nos has dejado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.